con las que trabajo, ¿por qué no hacemos pláticas? ¿Por qué no hacemos de verdad? Eso es lo que necesita la gente. Primero conocer este panorama de salud mental, de qué es un psicólogo y posteriormente ir poco a poco andando también en las mismas necesidades de la comunidad. ¿Algún otro comentario para que pues podamos dar inicio? Me parece que ya no hay manitas. No, ya pasaron los que tenían manita arriba, entonces muchas gracias, maestra. Adelante. El tema intención de la ansiedad. Me gusta mucho esta frase, porque a veces también me hacía mucho, como decía por ejemplo, y es algo de verdad real, lo vivimos todos, pero cada quien lo vivió desde una forma diferente, ¿no? Es lo post pandemia, es lo que nos a nivel mental fue un gran impacto y sobre todo esta tristeza porque no muchos recibieron la ayuda que necesitaban recibir en ese momento y ahorita viven con consecuencias derivadas de esa situación que les ocurrió, ¿no? Entonces dice, tú eres aquello que haces, no aquello que dices que harás. Entonces, me parece una gran responsabilidad en siempre inculcar a las personas, porque al menos en mi práctica, siempre cuando llegan aquí y empiezan a contar toda su situación, lo primero que dicen es que yo me siento culpable, porque yo no sé si estoy tonta, no sé qué me pasa, porque hasta ahorita reaccioné, si yo ya venía con una situación, si yo pude haber evitado esto que me trajo hoy a terapia psicológica, si yo pude o debí de ser mejor madre, porque no soy mejor madre. Entonces me parece que también descentralizar ese pensamiento, obviamente tenemos y nos formamos por un sistema de creencias y este sistema de creencias también influye mucho en la cultura, ¿no? Entonces no tenemos esa cultura, no tenemos ese conocimiento, esa psicoeducación de en qué momento podemos pedir ayuda psicológica. ¿En qué momento creo yo que lo que me está ocurriendo y lo que ya está aterrizando, porque no le pongo nombre, está aterrizando en sintomatologías físicas o en un síntoma físico, pues ya no rindo en lo que debo de rendir, entonces ya mi cabeza está pensando en otras cosas. Por ejemplo, pues una enfermedad, que es normal cuando las personas dicen y empiezan a somatizar. Entonces siempre hay que centralizarnos cuando llegue alguien con nosotros, no hacer énfasis en, ay, ¿por qué no viniste antes? Mira nada más, te tuviste que esperar hasta ahorita, hasta que ya la persona no está, hasta que ya estás en un hospital, o sea, no. Siempre enfatizar en lo que se está haciendo en ese momento, porque no es fácil pedir ayuda. Para empezar, no tenemos esa costumbre de pedir ayuda. Según el Movimiento de Salud Mental de California, la ansiedad es una emoción común y normal de las personas frente a situaciones estresantes y de incertidumbre, y la emoción cumple una función útil que permite adaptarnos a la vida. Esta revista es una revista, se la recomiendo mucho, saca temas diferentes y en base a estadísticas que también está bien. Yo digo, a mí no me gustan los números, pero me parece que son importantes porque los números evidencian cómo vamos en aumento a esta situación que pasamos y no nada más antes de la pandemia, sino después de la pandemia, ¿no? La ansiedad se dice, y coloquialmente siempre decimos eso, es que me siento pues ansiosa en este momento que voy a presentar un examen, en este momento que me tengo que enfrentar a una situación pues que no me tomo por sorpresa, una muerte inesperada, un diagnóstico de alguna enfermedad, siempre estas situaciones y estamos rodeados a la vida. A mí me parece algo muy importante hacer énfasis en esto. Esta emoción o las emociones nos permiten adaptarnos a la vida. Pero ¿qué es adaptarnos a la vida? Porque hay mucha gente que dice, es que yo no puedo entender si yo soy buena persona, ¿por qué mis resultados son malos? ¿Por qué si yo soy buena hija, buena esposa, buena mamá, buena profesionista, por qué siempre nos pasan cosas en la vida? Y es algo que se preguntan mucho los pacientes, los usuarios, las usuarias, es algo que siempre se cuestionan. ¿Por qué hay que adaptarnos a cosas malas, a cosas terribles, a la enfermedad, al dolor, a la tristeza, al enojo? ¿Por qué siempre vivimos en esta situación de gratificación? Entonces nos damos cuenta que como personas estamos en este sistema de decir, bueno, resultados buenos, malo, resultado malo.
Esta palabra, por ejemplo, famosa del karma, hay mucha gente que la utiliza como en este discurso de venganza, de, bueno, pues es que tú estás portado mal, entonces no te sorprendas de tus resultados malos. Pero me parece que nosotros debemos de tener esta conciencia como seres humanos, que no es que algo nos tenga que pasar, algo malo o algo bueno, sino es que nada es estático y que somos resultados, sí, de las cosas y de las decisiones que tomamos, pero también tenemos estas situaciones que se derivan de otras, de las cuales no somos del todo responsables, pero sí recae en nosotros cómo reaccionamos ante esa forma. Y es ahí donde se ubica esta palabra, adaptarnos a la vida. Esta adaptación justamente parte de esto, de recibir esto y de entonces transformarlo para que siga yo adelante y cumpla ese objetivo de vida que tengo, ese sentido de vida que tengo, que es algo muy importante y que ya no nos preguntamos ese sentido de vida que tenemos, ¿no? Según el DSM-5 tiene otras características un poquito más puntuales sobre qué es ansiedad o el trastorno de ansiedad generalizado, que aquí tengo que ser muy puntual. Ustedes cuando entren a Google o a cualquier otro buscador, siempre se van a encontrar como, ¿qué es ansiedad? Y entonces les puede aparecer esta como tal, este concepto, pero también hay que tomar en cuenta que debemos de ver desde los manuales correspondientes a la salud mental sobre qué es ansiedad o cualquier otro trastorno que querramos nosotros saber. Esto porque esto para empezar pues ya está estandarizado, está investigado y con bases científicas. Entonces también es algo que nos ayuda mucho y que yo ahorita también lo voy a mencionar más adelante. Tener la información lo más real y lo más verídica posible nos ayuda a intervenir en cualquier situación complicada. Entonces, ¿qué nos dice el DSM-5? Esto se manifiesta por una ansiedad y preocupación excesiva. Es persistente en las personas puesto que tienen esta dificultad de controlarlo. Pueden ser sobre diversos acontecimientos, situaciones o actividades. Se asocian a 3 o más síntomas sobre activación fisiológica, o sea, hay una respuesta física, hay una respuesta somática. ¿Cuál es esta sintomatología? O para nosotros poder decir, tengo ansiedad o estoy presentando un cuadro de ansiedad, para empezar deben de persistir 6 meses. Como yo les decía, por ejemplo, en los adolescentes es muy común, lo vi en Facebook, lo vi en cualquier otra página, en Pinterest, en una imagen que me compartieron en WhatsApp, y pues dice que si lloras mucho, pues tienes ansiedad, que si te sudan las manos, tienes ansiedad. Pero no nos damos cuenta de esa responsabilidad, porque debemos de ver temporalidad, debemos de hacer una historia clínica para poder intervenir en todo esto antes de decirle a alguien, oye, toma, tienes ansiedad. Entonces, me parece que tampoco eso, en mi práctica clínica y durante mi formación, hay una maestra que nos decía, ¿no? El diagnóstico siempre debe de ser un regalo, y no un regalo en, mira, todo es felicidad, todo es maravilloso, no, sino en un regalo, ¿cómo tú le darías esa información tan importante, tan delicada, que no sabemos qué es lo que va a pasarnos? Entonces debemos de ser muy mesurados al dar nuestro diagnóstico. No podemos decir, oye, sí, tienes ansiedad. Pero yo digo que estás exagerando, porque ¿quién le va a tener miedo a las alturas? ¿Quién le va a tener miedo a enfermarse de COVID? Entonces me parece que eso no debe de ser, debemos de tener en cuenta este marquito con respecto a la sintomatología de algún trastorno o de algún otro padecimiento que queramos ver, ya sea en el DSM-5 o en el CIE-10, que tiene un poquito más del corte médico. ¿Qué se va a presentar en los niños? Solo se requiere un ítem, como yo les platicaba. ¿Qué se va a presentar? Irritabilidad, tensión muscular, dificultad para concentrarse, alteraciones en el sueño. La ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral y otras áreas importantes de funcionamiento. Aquí debemos de tomar en cuenta qué es irritabilidad. Muchos, obviamente, por la rutina del día a día, por las cosas que nos pasan
durante el día, no durante un periodo. Por ejemplo, se me ponchó la llanta del coche, ¿no? Entonces ya no llegué a mi trabajo o ya no llegué a una entrevista de trabajo y entonces me siento muy irritable y entonces me habla mi mamá, ¿y qué quieres? Y entonces me habla mi pareja, ¿y qué quieres? ¿No? Entonces no vamos a decir, tienes ansiedad. No, debemos de aterrizar esta irritabilidad en ese periodo de 6 meses. Tensión muscular. En la ansiedad es lo que pasa muchísimo. Hay muchos reflejos de sintomatología física que también debemos de tener en cuenta en qué momento sucede y a partir de ese momento cuál es su temporalidad. Entonces no podemos decir, me duele la espalda porque cargué pesado, tienes ansiedad. No, debemos de ver siempre el contexto. Este criterio clínico tiene varios puntos según el DSM-5. El primero, la alteración tiene una condición, no tiene una condición médica o por efecto de sustancia, es lo que yo les decía. No, pues es que presenta tensión muscular, pero tiene una enfermedad que tiene que ver con los músculos. Entonces, aguas con eso. Entonces, no podría ser, o podría ser derivado de este padecimiento físico que sí tiene, o por algún efecto de una sustancia ilegal. B. La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental, por ejemplo, ansiedad o preocupación de tener ataques de pánico o en el trastorno de pánico, valoración negativa en el trastorno de ansiedad social o fobia social. Hay que tomar en cuenta de aquí porque dentro del cuadro de ansiedad se derivan varios. Entonces, y obviamente cada uno de ellos van a marcar varios síntomas. Entonces, uno del otro, pues obviamente no podemos generar un diagnóstico o hasta hacer un diagnóstico diferencial como debe de ser. Existe esta hiperactividad vegetativa como los mareos, sudoración excesiva, la taquicardia, molestias epigástricas, vértigo, sequedad en la boca y sobre todo las quejas somáticas recurrentes. Según esta revista que yo les decía de salud mental, dice que el 33% de la ciudadanía no sabemos diferenciar qué es una emoción de un sentimiento. Entonces, eso es lo básico para esto que estábamos comentando, ¿no? ¿Cómo puedo distinguir? Porque si me están diciendo que es una emoción y me están diciendo que tiene una sintomatología y que si es persistente y que hablamos de un tiempo y que hablamos de una situación detonante, ¿cómo puedo diferenciar eso? ¿Qué es una emoción y qué es un sentimiento? ¿Alguien que me pueda contestar qué es una emoción y qué es un sentimiento? Ok, si quiere yo le comento, maestra Anaí. Una emoción es una reacción fisiológica que tenemos en el organismo y esa es de poca duración, es muy efímero, mientras que el sentimiento es de larga duración y es como decimos a veces, sentir algo por alguien. Y la emoción es un ejemplo, ¿no? Pues me descubrieron, hasta sentí que mis cachetitos se pusieron rojos porque es exactamente una reacción fisiológica. Ahí va el chico que tanto me gusta, hasta sentí mariposas en el estómago. Emoción. Gracias, maestra. Gracias, gracias maestra Erika. Sí, definitivamente sí, eso es lo que a veces nosotros no entendemos y confundimos mucho, ¿no? ¿Por qué es importante distinguir entre una emoción y un sentimiento? Justamente porque esta emoción nos va a dar este resultado de expresiones físicas, ¿no? Que notables, aparte son observables, pero hay que tomar en cuenta que son siempre por un estímulo y tiene una corta durabilidad a diferencia de un sentimiento, de algo que tiene igual conexiones pues un poquito más profundas y cognitivas, ¿no? Que obviamente eso afecta a mi pensamiento, lenguaje y por lo tanto a la acción que yo hago o a la forma en la que yo me conduzco, ¿no? A la conducta. Recae eso, entonces también es importante porque si en ese momento tenemos a un adolescente que está teniendo una emoción de desborde, por ejemplo, de enojo,
y entonces vemos que tiene reacciones físicas y que lo estamos viendo y que entonces cambia de repente de un estado a otro, pues podemos decir, este niño como que se siente ansioso o qué es lo que está pasando con él. Entonces tenemos que diferenciar los dos. Una es justamente por este estímulo, un estímulo, por ejemplo, al escuchar una canción y de repente dices, ay, me siento triste, ¿no? Como que está aquí, pero pues va a pasar la canción, puede pasar otra canción un poco más movida y vas a decir, ay, bueno, no pasa nada, ¿no? Pero un sentimiento se queda ahí y tiene un significado un poquito más significativo y profundo para la persona. Entonces, eso hay que diferenciarlo mucho. Según la doctora Rosa Aurora Virués Elizondo, investigadora y psicóloga, ella dice que la ansiedad es una respuesta emocional que se presenta en el sujeto ante situaciones que percibe o interpreta. Ojo, que percibe o interpreta. Es que a mí, ¿por qué no me afectó COVID? Es que a mí no me afectó, este niño no puede ser. Ay, es que todos nuestros papás pelean. Mi papá pelea, mis papás son divorciados, los papás de la vecina fueron divorciados y jamás les dio un ataque de ansiedad. Situaciones que percibe o interpreta y cada quien va a interpretar y va a percibir la situación que esté pasando de formas diferentes y sobre todo porque tenemos herramientas diferentes. Algo que pasa mucho, por ejemplo, me va a entender la licenciada que nos decía que trabajaba con situaciones de violencia. Y cuando yo estaba en Centro de Justicia para las Mujeres, decían entre colegas, ay, es que la señora está viendo, o sea, la señora está joven, tiene como 28 años, ¿por qué no se sale a trabajar? Yo lo haría en su lugar. Yo dejaría al hombre y me pondría a vender gelatinas, papitas, lo que sea. O sea, yo lo haría porque yo sé que, por ejemplo, tengo una hermana que me puede prestar dinero y entonces poner mi puestecito. ¿Y qué voy a necesitar yo de un hombre? Efectivamente, esa es tu interpretación y tu percepción, porque tú cuentas con herramientas y con factores de protección que sabes que te respaldan. Pero hay personas que no cuentan con esos factores de protección, que quizá no cuentan con esa hermana que pudiera prestar dinero, con esa, inclusive esa familia que te genera este respaldo de, es una situación de violencia, salte. Cuando a lo mejor lo que ella tiene en su momento es, no te salgas, tú lo elegiste, te mueres con él. Fin, no hay otra excusa. Y si te maltrata, pues es porque te portas mal. Entonces, ese tipo de situaciones también nos genera diferentes opiniones y diferentes respuestas por obviedad. Entonces, por eso aquí es muy importante puntualizar. Es la situación que la persona percibe e interpreta como amenazante o peligrosa, aunque en realidad no se puedan valorar como tal. Esta manera de reaccionar de forma no adaptativa hace que la ansiedad sea nociva porque es excesiva y frecuente. Gracias a esto, dice la doctora Rosa, que la ansiedad ya de un tiempo para acá y desde hace mucho se llamó y obviamente lo encasillaron en un trastorno mental. ¿Por qué? Porque tiene un carácter patológico, porque genera disfunciones y desajustes cognitivos significativos y que obviamente pues hacen que la persona no genere su vida o ese sentido de bienestar que nos brinda la salud mental. También hay un gran cambio en la parte conductual y obviamente una respuesta fisiológica, que cuando el cuerpo enferma y hay un desajuste físico, pues también nos impide hacer muchas cosas, muchas actividades, ¿no? Hay pacientes que dicen que ya llevan con un cuadro de gastritis muy severo, pero no hay un origen físico, ¿no? Un origen orgánico, sino más bien es un origen psicológico, pero lo que está ocurriendo en ella, esta sintomatología, pues sí está en su cuerpo, entonces eso le afectó en la parte de su alimentación, en las rutinas que hacía, entonces claro que te cambia por completo. En los adolescentes, ¿qué va a pasar en esta población? Bueno, para empezar, la adolescencia es un periodo de desarrollo biológico. A mí me gusta decir esto. No son niños problemas, no son niños mentirosos, no son niños latosos, niños que inventan de cristal o no sé qué más adjetivos le hemos puesto, porque todos pasamos por esa etapa. Entonces podemos entender que es una etapa importante. Yo les decía, y más adelante viene este dato, que muchas veces estos cuadros de ansiedad empiezan desde la infancia, pero no estamos acostumbrados a que sea observable y entonces lo podemos adjudicar a muchas otras cosas menos a la salud mental. Entonces, en esta etapa es donde yo digo, se abre la tarjeta a todas las cosas que estamos percibiendo y que estamos percibiendo quizá no de la misma forma
y entonces eso nos genera conflicto en nuestros hogares. Este desarrollo biológico pues también se va a generar en la parte psicológica, sexual y social, inmediatamente posterior a la niñez y que comienza con la pubertad. ¿Ustedes creen que los adolescentes puedan sentir ansiedad? Y si es así, ¿qué les hace sentir ansiedad? En una ocasión, cuando yo lo compartí en una comida con amigos, me decían, oye, pero ¿tú crees que sí son ansiosos los adolescentes o lo inventan? Porque a su edad, ¿qué preocupaciones van a tener? A su edad es más fácil divertirse, porque yo lo hacía, ¿no? Yo me divertía, veía mi Facebook y pues, fin, se acabó. Pero resulta que también les afecta las redes sociales, la vida que ellos llevan, de esta vida instantánea, a un clic, a un like, pueden formar su realidad. ¿No deberían de ser más felices? ¿Ustedes qué opinión les merece este tipo de comentarios? Que me parece muy importante para aterrizar, una, a nuestra población adolescente y dos, al tema de ansiedad. Adelante, Beatriz. Gracias, muy buenas noches. Bueno, pues yo creo que más que nada en esta etapa es cuando las personas tendemos a elegir cuál va a ser nuestro camino, nuestra personalidad, cuando estamos en busca de nuestra identidad y entonces queremos encajar en todo. O sea, estamos tan preocupados en ese momento o sea, dicen, no tienes ninguna preocupación, ¿no? Estás muy chiquito, ni trabajas, ni nada, solamente te dedicas a estudiar y ya. Pero no se dan cuenta de que dentro del círculo social hay, por ejemplo, el adolescente puede llegar a pensar de, ay, es que yo no encajo porque no soy igual de bonita, no encajo porque no tengo, no soy carismática, soy muy callada quizás, no sé, me dicen que soy muy habladora, entonces debo de ser así y así. Entonces hay muchísimas cosas que ellos empiezan a ver, a percibir el mundo como de a fuerzas tengo que ser alguien, de a fuerzas tengo que encajar en algún lugar. Y muchas veces, pues cuando no tenemos como ese apoyo o no tenemos a la familia que, pues, que nos escucha, que nos apoya, tendemos a encerrarnos en nuestro mundo y no sabemos cómo sacar toda esa frustración y influye ¿Ahí es muchísimo. mi internet o se dejó de escuchar? Yo también la dejé de escuchar, maestra. Creí que era mi internet. Ay, sí, yo también. Betty, si nos pudieras informar si es su internet o qué pasó ahí. Bueno, pero mientras Betty regresa a nosotros, sí, lo que ella decía es, y de verdad dio en el ancho, o sea, dio en el clavo. Justo en esta etapa hay que darnos cuenta, y yo siempre digo, siempre hay que aterrizarnos en el momento histórico en el que estamos. La historia marca nuestro futuro. Y no hablo de historia de los libros, no hablo de esto que estamos viviendo, pandemia, guerra, cambios de estilo de vida, cambio en el sentido de vida, cambio en lo que vamos a hacer a futuro, no lo que ella decía, es que te preocupa qué va a hacer con tu vida, porque aparte estás en esta etapa en donde estás desarrollando tantas cosas, tantos gustos, hay una disonancia cognitiva, hay una diferencia de opiniones y ya ahora empieza a esta situación de independizarte. No hablo de mudarte a tu casa a los 13 años, hablo de generar esta autonomía desde tu forma de vestir, escuchar música, nuevos hábitos o hábitos que tú generas y dices, bueno, ahora voy a hacer así mi rutina de vida, ejercicio, no ejercicio. O sea, hay muchas variantes dentro de este desarrollo de nuestros adolescentes que por supuesto les puede generar estrés y angustia. Y me pareció muy importante desglosar estos dos conceptos. También hay algo muy importante que debemos de entender sobre este tema de que vamos cambiando y de que el estilo de vida va cambiando y que el mundo de la tecnología nos ofrece
tantas cosas. Por ejemplo, no sé si ustedes están viendo, que yo creo que sí, estos dibujitos de dinosaurios y que alguien por ahí dijo, pues es que se volvieron como muy populares o muy modernos porque ya no van a existir doctores, pediatras, maestros, psicólogos, odontólogos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque ahora todos nuestros adolescentes quieren tener páginas de OnlyFans, porque ahora todos nuestros adolescentes quieren vivir de la tecnología, quieren ganar dinero, a través de una red social. Entonces, ¿dónde ha quedado toda esa motivación? Y yo creo que esa pregunta no nada más debería de ser para ellos, sino para todos nosotros. Somos adultos responsables de un adolescente. ¿Dónde también quedó ese compromiso, ¿no? De decirle, oye, mira, porque la tecnología y todo este ritmo de vida que tenemos nos vuelve pues muy golosos, ¿no? De querer todo de forma rápida, instantánea, una respuesta concreta, es que esto no me sale, yo no sé dibujar, entonces voy, imprimo algo y lo coloreo y ahí está, maestra, mi dibujo. Entonces no hay ese mínimo esfuerzo y todas esas cosas que nosotros solíamos tener antes, pues nos enseñaron poco o mucho, pues la tolerancia a la frustración, a saber tomar buenas decisiones. Me acuerdo mucho que yo en la secundaria teníamos en la clase de formación cívica y ética un tema que la maestra nos lo repetía como 10 veces. A ver, si tú, ¿qué pasaría? Porque hasta nos presentaba como un juego. ¿Qué pasaría si te encuentras en una situación donde tu amiga se droga, ¿no? Y como 10 veces tenías que pensar una situación. Y la maestra no te decía sí o no, está bien o está mal, pero ahí te ponías a pensar, bueno, yo haría esto. Bueno, sí, pero ¿y si eso no funciona, cuál sería otra alternativa? Entonces te das cuenta, porque aparte en esta adolescencia es muy importante saber que el cerebro también está en desarrollo y el cerebro es el rey por excelencia de nuestro cuerpo. Entonces, en esta etapa, la corteza prefrontal se está desarrollando, toma de decisiones, conciencia, voluntad, todo eso está en desarrollo. Entonces, a eso súmenle todos estos factores que lo rodean en su ambiente y que no tienen un factor de protección o que no tienen alguien que los acompañe en sus diferentes contextos, pues entonces ellos generan esas propias decisiones, ¿no? Entonces es muy importante entender todo esto, no ponerles un adjetivo, no decirle, bueno, es que este niño es muy molestón, no sé qué le pasa, realmente pues yo creo que él es el problema, porque hay otro adolescente que no se porta así, porque también va a haber el caso de adolescentes que no les llame para nada la atención redes sociales o que no generen esa vida dentro de una red social, ¿no? Algo muy importante también aquí es sobre las opiniones de los cuerpos, ¿no? Que ahorita me decía una chica, bueno, es que antes me molestaba mucho que me dijeran gorda, pero hoy que me digan gorda me hace sentir como muy empoderada. ¿Estoy mal? ¿Hay de tener algo? No, claro que no. Pero no entendemos en esta forma de cómo podernos o de cómo sabernos expresar, porque hay algo que también hay que darnos cuenta. Hay una pandemia muy silenciosa y desde hace unos ayeres, o yo diría no más de 5 años, que se está viendo muy presente, ¿no? Esta pandemia de la poca tolerancia, de la poca empatía, de la poca unión y de las personas que dicen, pues a mí no me afecta. Pues sí, que golpeen allá a ese niño, pues no es mi familiar, no es mi vecino, no es mi primo, no es nadie, pues no me interesa. Pues es que hablan de drogadicción, pues yo digo que la solución es que agarren a todos los narcotraficantes. Es que hablan de que los adolescentes, es que hablan, o sea, muchas veces nos centralizamos en cosas que no deberíamos descentralizarnos. No sé si ustedes vieron esta entrevista del Chapo Guzmán, que de todo lo que dijo, me pareció algo muy honesto de su parte cuando él dijo, bueno, a ver, ¿por qué me dicen que yo soy el más temido si lo único que yo le hago es venderla? Qué honesto. Definitivamente sí. No existiera, él no fuera el capo de capos si no existiera la drogadicción en México. No lo vendería porque no se consume, pero desgraciadamente sí se consume. Y entonces estamos más enfocados en quién es el Chapo, quién es toda su descendencia, cualquier otro líder de algún cártel y nos olvidamos por completo del adolescente que tenemos al lado, que quiere ser escuchado, de las personas, porque sabemos perfectamente quiénes son los que están en una situación complicada de drogadicción, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Y qué decir de los adolescentes que tienen alguna discapacidad? Tengo una tía que es docente y ella me decía, tengo un alumno y el alumno está diagnosticado con autismo, pero a mí me parece, o sea, mi opinión a lo que yo observo, que él se presta mucho a estar en clase, que yo, por ejemplo, doy un tema de historia y él dice, yo leí en el libro de tal y te lo dice así. Y hasta yo creo que está viendo, dice, en su imaginación, la página completa y con punto y coma te está diciendo lo que él leyó. Entonces, cuando yo le hago una pregunta de regreso, él me la sabe contestar a la perfección. O sea, yo no veo que exista algún impedimento. Entonces yo le digo, bueno, ¿qué te parece si al igual que tu compañero vas a hacer un ensayo? Sí, maestra. Y al otro día dice, tengo a la mamá diciéndome, pero ¿por qué le pusiste un ensayo? Ponle que haga un dibujo porque mi hijo tiene autismo. Entonces no es posible y mientras yo viva y entonces el chico la está escuchando y después el chico le dice a sus compañeros, es que yo no soy tonto. Es que yo sí sé hacer las cosas. A mí me gusta mucho la banda de guerra y yo quiero estar en banda de guerra, pero es que no te altera el ruido. Bueno, es que eso dice tu mamá. Pues sí, pero no. O sea, hay muchas cosas que nos hace falta como sociedad y que eso nos va matando poco a poco. No nos damos cuenta de que entonces todos somos corresponsables de esta debilidad que tienen nuestros adolescentes, de esta vulnerabilidad que ellos presentan. Y a veces con nuestros comentarios pues no nos damos cuenta. Y por esas cosas, ellos pueden presentar, antes de decirles, tienes ansiedad, estas dos situaciones, el estrés y la angustia. ¿Qué es el estrés? El estrés es un estado de cansancio mental provocado por la exigencia de un rendimiento muy superior a lo normal. Suele provocar diversos trastornos físicos y mentales. Tenía yo un paciente que me decía, es que yo quiero más, o sea, quiero darle más porque yo quiero que mi mamá se sienta muy orgulloso de mí. Lo que pasa es que yo voy a karate, y quiero ser cinta negra y luego cinta no sé qué y no sé qué, pero yo debo de quedarme y no importa que mis huesos me duelan, porque yo quiero sentir que soy alguien en la vida. Y estoy segura que esta frase muchos de nosotros lo hemos escuchado. Estoy luchando por ser alguien en la vida, pero es que ya eres alguien en la vida. Entonces, cuando tú les dices eso, como que se quedan de ¿a poco? ¿Y quién soy? Justamente no sabes quién eres. Justamente no sabes que toda esa suma de tus esfuerzos y de esas exigencias no lo estás poniendo a tu conciencia. ¿Qué es lo que pasa en el rendimiento escolar? Muchos ni siquiera saben o no les genera esta conciencia de decir, ¿para qué voy a la escuela? Más bien, debo de sacar de un 8 en adelante, porque si saco de un 8 hacia abajo, pues soy burro. Entonces, yo lo que quiero es mi papel. No me interesa matemáticas, Benito Juárez, Miguel, no me interesa. Entonces, ese tipo de falta de motivación, de que no encuentren ese sentido a la escuela, a la educación, que yo siempre he dicho, la educación definitivamente nos genera una ampliación en nuestras decisiones. Créanme, hay mucha gente que por esta falta de conocimientos, incluso hasta muy básicos, a veces cometen delitos sin siquiera saberlo. Y entonces, pues la justificación a sus actos siempre termina siendo, pues es que se lo merece. Pues es que yo creo que así se resuelven las cosas y fin. Oiga, pero hay que conversar, hay que resolver conflictos. ¿Qué es resolver conflictos? Hay que hacer esto y se acabó. No hay ese criterio justamente por esta situación. Entonces también la parte fundamental de la educación no nada más es generar un 10 o un 9. Es que ese adolescente que está frente de ti, el día de mañana, sea alguien que genere un cambio grande, pequeño, etcétera, etcétera, a su entorno, porque no venimos en la vida aislados. Ese niño, ese adolescente puede ser el novio de tu hija, el presidente, o sea, muchas cosas. Entonces debemos de tener esa conciencia. Y estos periodos que ellos tienen de estrés, justamente vienen por todas estas exigencias de lo que ellos perciben que deben o no hacer en su etapa. Si me sale, si no me sale, si soy un fracasado, es que pues toda mi familia es médico, pero yo ya lo pensé bien y pues yo quiero tocar el piano, o sea, a mí no me interesa la medicina, aparte me da asco todo lo que se refiere a prácticas médicas, y entonces, ¿qué es lo que haces ahí, no? A diferencia de la angustia es un estado afectivo que se caracteriza por aparecer como una reacción ante un peligro desconocido o impresión. Entonces, hay que darnos cuenta la diferencia de estos dos conceptos muy importantes. Hay que identificar mi alumno, mi hijo, mi vecino, mi primo,
adolescente está en una etapa o en un momento de estrés o de angustia. Eso es muy importante. Los trastornos de ansiedad son más comunes en niños y en adolescentes, con un 20% sobre la depresión o trastornos de conducta. Mis maestros nos decían algo, y yo creo que al tiempo en el que vamos lo creo cierto. Antes, en las estadísticas decían, los mexicanos se van a morir por colesterol o por alguna falla en el corazón, ¿no? Por el tema de la presión arterial, etcétera, etcétera. Hoy ha cambiado totalmente esa estadística y dice, los seres humanos nos vamos a morir, número 1, por la depresión, número 2, por la ansiedad, número 3, por cualquier otro trastorno mental. Y yo decía, ¿cómo es posible? Me acuerdo que ese dato me lo dijeron en 2018. Hoy estamos en 2023 y de verdad no saben la cantidad de personas con estos trastornos, con estas situaciones tan desbordantes en su vida, que toman decisiones a veces pues muy difíciles para todos y para todas, ¿no? Cuando nos damos cuenta, ¿no? Llámese alguna autolesión o el suicidio. Entonces me parece muy importante pues intervenir. La ansiedad se puede equiparar al miedo. Los miedos y las preocupaciones son normales en la infancia, tienen un carácter evolutivo, preparan al niño para afrontar situaciones que pueden entrañar un peligro, así como enfrentarse a los cambios. Esto según la Unidad de Medicina de Adolescencia del Hospital Universitario de La Paz. ¿Qué quiere decir con esto? La ansiedad también contrae y forma parte de este equipo, pues el miedo y la preocupación. Y muchas veces nos han dicho que el miedo es malo, que la preocupación es mala. En alguna ocasión me decía una señora, oiga, es que a mi hijo le dieron una clase, que por cierto esa clase me parece muy nefasta, así me dijo la señora, porque ¿cómo es posible que le digan a un niño de preescolar que no hay emociones buenas y malas? Entonces los niños están diciendo, bueno, pues sentirme triste no es malo. ¿Cómo no va a ser malo, mijito, si te la pasas llorando? Y créanme, esto es caso real. Si te das cuenta de cómo no estamos acostumbrados ni familiarizados con las emociones. Y entonces llorar y sentirme con miedo, y a veces ese miedo es irracional, pero lo estoy sintiendo. Es que tengo miedo a perder a mi mamá. Ay, pues todos nos vamos a morir. Oye, sí, pero es la forma en la que yo lo estoy interpretando, porque quizá en estos momentos mi mamá se encuentra mala de salud. Entonces, ¿qué voy a hacer? O sea, hay muchas cosas detrás de una situación que se detona. Se disparan varias flechas hacia varios lados, y lados que ni siquiera habíamos volteado a ver en nuestra vida. Y hay que ser honestos. Como adultos, a veces en el inter, cuando tú estás en un proceso terapéutico, dices, no, pues no me había percatado que era por eso, hasta que llega en ese momento, ¿no? Entonces, el miedo y la preocupación que van acompañados de esta ansiedad y que pueden darnos estos periodos de estrés y de angustia, pues tiene que ver justamente con esta no normalización que estamos dando a las expresiones de nuestras emociones. Si no dejas drenar, si no dejas filtrar esto que está ocurriendo, ¿cómo vas a calar la forma en la que tú reaccionas? ¿Sí me explico? Eso es muy importante, porque eso también nos ayuda mucho a cómo sentirnos y cómo manejar nuestras emociones. Cómo decir, bueno, cómo identificar que necesito ayuda cuando este miedo me está sobrepasando. Porque yo tengo miedo, tú tienes miedo, todos tenemos miedo a algo en estos momentos. Todos tenemos una preocupación en estos momentos. Entonces es muy importante. Yo tenía un usuario que a él le costaba mucho manejar, sobre todo el enojo. Entonces me decía, es que ¿qué hago? O sea, me siento muy desesperado. Entonces me desespera más sentirme desesperado. Entonces, ok, correcto. Trabajamos mucho en encontrar primero ese significado del enojo, de dónde se deriva, porque obviamente tenía un sentimiento en contra de alguien, ¿no? De su familia. Entonces, a raíz de esto, pues no podía enfrentar una situación, porque aparte era un duelo. Y de verdad, en las lecturas, por ejemplo, Erich Fromm siempre dice eso, ¿no? O sea, tú vas a decir, lo que estoy viendo es enojo. Ay, qué persona tan más enojona. Créanme que a veces ese enojo, detrás de ese enojo, ahí está la tristeza, está el dolor, está la angustia. Entonces no debemos de dar por hecho lo que percibimos o lo que yo alcanzo, sino vamos a ver más allá de las cosas que no son observables. ¿Cuáles son esos factores desencadenantes
de la ansiedad? Pues existen tres principales, que son los factores genéticos, propiamente antecedentes familiares con ansiedad. Ojo, predispone la condición de vida y de desarrollo. No quiere decir que si mi papá padeció ansiedad, pues yo voy a padecer ansiedad, pero sí, porque dice predispone, porque prepara como este ambiente, porque alguien cuando tiene un trastorno mental o cuando padece de alguna enfermedad, automáticamente cambia todo, cambia la rutina, por ejemplo con el COVID, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió? Los bebés que nacieron en COVID, pues ni enterados. Pero ya ahorita, pues muy probablemente, ¿no? Si no nos decretan el uso de cubrebocas o no, pero pues yo creo que va a ser un hábito más conocido para ellos el portar cubrebocas que para los niños que nacieron en el 2000, que ahorita ya son adolescentes, jóvenes. Entonces cambia todo por completo. Entonces cuando alguien tiene trastornos de ansiedad y trastorno de ansiedad generalizado o de ahí se desprendió alguna fobia o algún otro trastorno mental, pues obviamente va a recurrir, perdón, al psicólogo o al psiquiatra, ¿no? Entonces, medicamento, terapia, etcétera, etcétera, cambia mucho la forma de percibir las cosas, ¿no? ¿Qué otra cosa como factor genético? Bueno, estar en constante estrés puede modificar el sistema inmunológico, de los cuales se desencadenan problemas físicos y psicológicos. Estar constantemente en este estado de alerta, pues aumenta el cortisol, esta sustancia que para nada nos ayuda a estar relajados. Por eso no funciona eso de me siento estresado, me siento mal, pues relájate. No funciona, no funciona así, porque químicamente también estamos descompensando a nuestro cerebro. Y si volvemos que estamos hablando con adolescentes, pues muchísimo más, porque aparte está en desarrollo. Pero este adolescente está en un constante estado de alerta, no duerme, no come bien, obviamente y razón lógica, pues no va a prestar la misma atención a la escuela, a su pareja, a su mamá, a algún hobby que solía hacer y ahora ya no lo hace, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es muy importante. Factores sociodemográficos. Son factores sociodemográficos la edad y el sexo. ¿Qué quiere decir? Que son más predisponentes a los trastornos de ansiedad o a presentar ansiedad en ciertas partes demográficas, ya sea por la edad o por el sexo. En este caso son más las mujeres y en este caso pues estamos hablando de los adolescentes justo por esta transición de cambios que tienen, ¿no? No va a ser lo mismo, incluso ni con la misma magnitud de un adolescente a un adulto que llega a nuestro consultorio por algún duelo, a lo mejor algún adolescente que tiene alguna inconformidad con su cuerpo y debido a esto le hacen bullying y debido a esto entonces presenta una situación de estrés constante. Entonces son situaciones diversas. No quieren decir que una es más importante que la otra, no, pero van a estar en situaciones diferentes. Está también la forma de estilo de vida, en cómo percibimos lo que está a nuestro alcance. En esta también permean características individuales como la personalidad, temperamento, recae en la forma social y genera el impacto de consecuencias diversas. Es decir, influye toda esta suma de características a que seamos más, a que se desencadene en nosotros la ansiedad, la personalidad, el temperamento. Hay muchos, y decía alguien, ¿no? Por ahí, el que es muy obsesivo y que quiere toda la perfección, ¿no? El perfeccionista, pues siempre va a vivir en un estado de insatisfacción, porque nunca va a llegar a un buen puerto, ¿no? La persona que es impulsiva, pues va a tener esta reacción y siempre lo va a justificar justo por esto que siente. Entonces, toda esa forma de actuar y de reaccionar es muy importante que percibamos en nuestros adolescentes. Factores psicológicos. Consecuencias derivadas a hechos traumáticos, separaciones, experiencias fuera del orden del desarrollo del adolescente, violencia constante en sus entornos de desarrollo. Me decía una de mis amigas, ella se separó del papá de su hija y me decía, fíjate que vivo mejor ahora que como vivíamos antes en pareja. Hubo una junta de padres de familia y yo dije, ¿saben qué? No saben, siempre hablamos de los traumas de los niños que tienen papás separados, pero nunca hablamos de los traumas de los niños que le causamos por estar juntos. Y entonces dice ella, todas las mamás se me voltearon a ver como de, ¿qué te pasa así?
pues no importa que nos agarremos a cachetadas, no importa que no tengamos que comer, no importa que llevemos una vida de perro, pero mientras esté papá y mamá, pues yo creo que el niño es feliz, yo creo que el adolescente es feliz, y para nada. Entonces, todo este tipo de condiciones también generan en nuestros adolescentes. Los hechos de violencia, aunque no lo crean, sí vulneran mucho. La violencia, situaciones traumáticas, llámese violación, abuso sexual infantil, abuso sexual, hay muchos delitos a los que hoy los adolescentes son más vulnerables justo por todas estas condiciones que los rodean, ¿no? Y porque aparte también no hay una cultura de prevención dentro de las instituciones. Entonces es más fácil pues decir o hacer cosas, ¿no? Y poner en riesgo la propia vida y la vida de los demás compañeros, ¿no? En las escuelas. Y es realmente impresionante. Decía de mi sobrinita, yo no tengo hijos, tengo sobrinos, y me decía, oye tía, es que mi amiga agarró su espejito, porque aparte lleva niñas de cuarto de primaria, llevan espejitos y entonces se pintan la boca. Entonces ella agarró su espejito, lo rompió y se metió al baño, tía. Y luego salió ensangrentada y dijo, háganlo amigas, háganlo porque cuando a ustedes les duela algo, ustedes deben de cortarse y van a ver cómo se sienten bien, porque aparte estás pensando en a qué hora va a salir tu costra, de verdad, palabras así. Y yo le dije a mi sobrina, ¿y qué hiciste? Nada, tía, a mí me dio miedo, y yo me salí del baño. Entonces, ese tipo de situaciones que ponen en riesgo a esta comunidad estudiantil y que como no va a ser visible, ella va a pasar a la siguiente etapa, secundaria. Y entonces va a tener a su alcance otras herramientas que le puedan ayudar, ¿no?, a seguir lastimándose o a tener otra salida por la puerta de atrás, drogas, situación a lo mejor de vivir en la calle, ¿no? De que alguien más aproveche y vulnere su situación más de lo que está. Entonces son muchas cosas que yo aquí digo, ¿no? A veces nosotros nos miramos desde el privilegio que tuvimos de tener a lo mejor papás, pues yo creo que papás perfectos no lo hay, pero sí hay papás como más conscientes y dicen, no, pues hay que mandarlo al psicólogo. Pues no sé por qué, pero hay que mandarlo al psicólogo, ¿no? O hay papás que dicen, no lo necesita nunca, pero yo siempre hablé con él. ¿Qué te pasó? Y dime, etcétera, etcétera. Entonces, pero también está desafortunadamente el otro lado, donde nuestros adolescentes no tienen con quién hablar. Y de esos hay más porcentajes. No tienen con quién hablar, no saben qué sienten, no saben qué quieren, no saben qué está ocurriendo y ellos no tienen esta información tan poderosa, ¿no? ¿Qué es una situación de estrés? ¿Qué es una situación de angustia? Solo saben que tienen algo y algo que ya brotó en algo sintomatológico, ¿no? Ya algo fisiológico. Tengo unos granitos y entonces me dan mucha comezón, se me inflama mucho mi estómago, estoy estreñida, no puedo dormir, como que me falta el aire y cada vez que pienso en lo que me está ocurriendo, como que no sé, me hormiguea mi cara. O sea, hay muchas cosas, muchos padecimientos que presentan los adolescentes, pero por esta falta de apoyo, que digo, desgraciadamente, no, a veces no podemos controlar porque son muchos los casos donde los adolescentes y los niños y adolescentes, no tienen este apoyo. Y eso es lo más triste, porque ellos van a ser adultos. Y entonces ahí es cuando pues también tienen de dos, ¿no? Hacerse corresponsables de sus acciones o por el otro lado sumarse a decir pues no lo hago y es más fácil robar, es más fácil quizá tener una vida de adicciones o cualquier otra situación, ¿no? Y entonces, y ahí luego estamos nosotros quejándonos, ¿por qué hay tanta delincuencia? ¿Por qué hay tanto niño en la calle? ¿Por qué hay tanto adolescente en la calle? Pero me parece que no nos damos cuenta que a veces hablamos desde el privilegio de lo que yo tuve. Yo tuve la oportunidad de estudiar una universidad, pero hay personas que no lo tienen y hay personas que justamente han llevado toda esta vida y todas estas situaciones pues traumáticas y eso es lo que a veces no entendemos, es que no lo percibimos de formas diferentes. Va a haber alguien que diga, oye, yo viví en situación de calle, pero logré salir, justamente porque también desarrollamos algo que se llama resiliencia y a veces justo por todo lo que nos ocurre, porque a veces la vida no te da esa otra opción, ¿me explico? Entonces me parece también importante pues hablar de ellos, hacerlos visibles, también hablar de esos niños y adolescentes que no pueden ser escuchados y que nadie habla por ellos.
es muy importante. ¿Cuáles son esas consecuencias que nos trae la ansiedad? Cada caso va a ser diferente, hay que tener mucho cuidado con eso. Esas consecuencias son progresivas, continúan, hasta que se dé el seguimiento correspondiente, ya sea que a corto, mediano o largo plazo se busca o se buscó la ayuda, ¿no? Entonces hay muchas consecuencias que quizá no vamos a entender y no vamos a discernir que es gracias a la ansiedad, pero lo vamos a padecer, como son las físicas. Suelen prolongarse la sintomatología y derivar en enfermedades cardiovasculares, neurológicas, dermatológicas, intestinales y pulmonares. Todo esto por esta constante activación de nuestro cuerpo, de estar en un estado de alerta, de no dormir, de no comer lo que el cuerpo requiere, de no tomar agua, de incluso las ronchitas que nos suelen ver, incluso hasta se derivan en alergias, o sea, el cuerpo también responde, o sea, somos un organismo vivo. Entonces, a pesar de que esto se derivó de ese trastorno, pues también vamos a generar orgánicamente la enfermedad. 2, psicológicas, se derivan a trastornos de ansiedad, diversos trastornos como el trastorno obsesivo compulsivo, pánico o fobias, adicciones, pérdidas del sentido funcional en actividades cotidianas o alteraciones en la personalidad. Y de ello va a derivar muchas cosas más, que obviamente nosotros debemos de tomar conciencia, ¿no? Tenía yo una usuaria y ella me decía, ella no es adolescente, ella ya estaba en la etapa de encontrar trabajo y ella dice, ya lo encontré, perfecto. Lo encontré en una empresa que, que pues sí es popular aquí en la ciudad de Puebla, lo encontré gracias a unos conectes que tengo por ahí, pero pues es que siento que me falta algo. ¿Cómo que te falta? Sí, pues es que no me siento contenta, o sea, sí, pero no. Y me estoy aguantando porque estar en esa empresa quiere decir que yo puedo progresar a donde yo quiero estar. Y para mí es el único camino que hay. Cuando nos empezamos a ir hacia atrás un poquito, desde su adolescencia, ella estaba calando ser esa niña perfecta, el no sacar, ni siquiera se permitía sacar un 8. O sea, un 8 para ella era dormir en el suelo, era odiar a los profesores, era no sentir esta conexión con quién soy yo, qué me está dejando la escuela, ¿qué soy? No, era yo no quiero ser una fracasada. O sea, sacar un 8 es ser una fracasada y qué voy a hacer, ¿no? Entonces me decía, ahorita tengo problemas porque soy muy celosa, pero es que no quiero ser celosa, pero es que mira, yo ahorita me estoy enfocando en que mi novio se va a conseguir a otra que no sea celosa y entonces me va a cortar a mí y entonces ¿qué va a pasar? Y así hablaba y hablaba rápido, pero es que como, y es que, ¿qué hago? Y entonces siempre movía su pierna, siempre, siempre, siempre. Y decía, no, es que, y cesaba, es como si estuviera haciendo ejercicio y me estuviera contando todo al mismo tiempo. Y me decía, a ver, pero es que mira, y si me deja, no, es que siento que sí me va a dejar porque ayer no me contestó y siempre me contesta a las 9, pero no. Tenía una verborrea y yo le dije algo práctico y sencillo. Calma. Respira. No, es que estoy respirando. No, es que no estás respirando. Es que esta tensión que tienes está concentradísima en lo que no ha pasado. No te ha dejado tu novio. No has perdido el trabajo. Pero es que puede pasar. Sí, puede pasar. Todo puede pasar. Pero tranquila, respira. Y hacer un ejercicio simple de respiración es como, ay, sí, estoy viva. Yo, claro, porque ahorita tu cerebro está a todo lo que da y no recibe el oxígeno que tiene que recibir. Entonces se siente como muy abrumado y entonces ya me duele después mi cabeza, es que no sé por qué luego me duele aquí, psicóloga, como si me hubiera dado un toponazo y me duele, claro, porque estás en constante activación y tu cerebro no está almacenando todo lo que necesita para poder sobrevivir. Y entonces tu cerebro está mandando señales a todo de que estamos en un estado de crisis, como si estuviéramos en guerra. Entonces, ese simple hecho, ella ya se había acostumbrado a sentirse así, a poner al máximo a su cerebro y a poner al máximo a esta respiración, ¿no? Pero es que no, y ella me decía, constantemente siempre discuto así. Entonces, el novio veía esta situación y decía, mira, ¿sabes qué? Mañana hablamos.
se salía de su casa y se iba. O si estaban por teléfono o videollamada, colgaba. Entonces ella se enojaba más, obviamente, y decía, yo le estoy marcando y entonces de seguro ya me estás engañando con alguien que no es celosa y con alguien que no, que es perfecta y tú no eres perfecta. No, es que yo no soy perfecta porque no estoy en algo que me gusta y él sí está en algo que le gusta. Y entonces, bueno, y de esa forma platicaba y manejaba, ¿no? Y es algo bien cierto. A veces también nosotros nos autosaboteamos porque tenemos un discurso interno que no es real, y ese discurso interno de es que no soy perfecta y es que no logro, no se está midiendo con absolutamente nadie, porque no hay nadie. O sea, no había nadie en la vida de su novio. No ocurría el que la corrieran de su trabajo y entonces su carrera se iba a frustrar ahí. O sea, no había ocurrido. Pero ese escenario catastrófico, a pensar cosas catastróficas, lo venía haciendo, era como este mecanismo de justificar esto que estoy sintiendo desde la adolescencia. Entonces, estas consecuencias, cualquiera que la escuchara, pues no diría, oye, pues yo creo que está mal, más bien diría, ay, qué tóxica, porque como no estamos acostumbrados a escucharnos, a generar este diálogo interno, lo más apegado a esta realidad, a lo que sentimos, a lo que significa cada cosa, pues podemos dar por hecho que la persona está bien o que está mal, ¿no? Entonces, me parece muy importante también entender estas consecuencias a largo plazo. Nuestra mente se acostumbra mucho a este diálogo y a ser repetitivos en las mismas cosas y pues tenemos los mismos resultados, porque no hemos encontrado las herramientas necesarias para poder sobrellevar esta situación. Entonces son casos que dices, ya es toda una adulta, pero esto lo fue aprendiendo y se generó como esta adaptación a sentirme al 1000 por hora. Al querer explotar como olla express, se adaptó mi cuerpo y obviamente eso ponía en riesgo su salud. ¿Por qué? Porque ya le costaba respirar, no podía hacer ejercicio, ni siquiera estar en la caminadora porque sentía que le hacía falta el aire. Aquí también hay una consecuencia muy importante y que no es muy visible, que es el impacto social. El cerebro tiene que estar preparado para los cambios de la vida y de salud mental. El que nosotros vayamos al psicólogo o que generemos este hábito de salud mental no nos hace libres de tener algún trastorno o de tener alguna reacción que ponga en peligro nuestra vida. No. Pero sí nos ayuda a tener herramientas para poder sobrellevar esa situación. ¿Por qué este impacto social es muy importante como consecuencia? Bueno, pues porque no existe un soporte social ni familiar. Lo querramos ver o no lo querramos ver, podemos estar más entretenidos en Facebook, viendo memes, viendo lo que sea, pero nunca cultivándonos de esta salud mental, de cuáles son estas consecuencias. Entonces, cuando escuchamos a alguien que dice, tengo estrés, tengo ansiedad, tengo depresión, ay, ¿por qué lo tienes? Pues muchacha, no debes de tener depresión porque estás joven, porque tienes una carrera, porque tienes hijos, porque tienes un coche, porque tienes, pero nunca porque eres suficientemente fuerte. Es más común que alguien diga, ay, como que estás más delgada, ¿no? Como que estás más gorda, como que te veo un poquito, pues, seria, ¿no? Como que ya diste el viejazo. Es más común decir ese tipo de adjetivos muy vacíos y muy efímeros a decir, oye, como que te veo un poco cansada. Mi percepción. Oye, ¿cómo estás? Estresada, o sea, que nunca nos hemos preguntado ni entre familia ese tipo de situaciones. Y tampoco está en nuestro lenguaje ni en nuestro chip decir, oye, ¿cómo estás? Bien, órale. ¿Pero qué significa estar bien? Asustada, alegre, pensativa. O sea, démosle el nombre a nuestras emociones. Hay que ponerles nombre a lo que sentimos, a lo que queremos, a nuestros deseos, porque eso nos apega un poquito más a nuestra conciencia, que tengo, quién soy y hasta dónde puedo. Y como yo les decía desde un inicio, hasta dónde puedo para pedir ayuda, porque esto me está sobrepasando. No es que sea la psicóloga. ¿Cómo la psicóloga va a tener depresión? ¿Cómo el doctor va a tener gripe? ¿Cómo la ginecóloga va a tener una infección?
¿Cómo? O sea, siempre estamos a esta expectativa, porque somos cero tolerantes a que alguien exprese lo que siente. Y me parece que esa es la falla primordial como sociedad. En la familia ni se diga. Es que voy al psicólogo. ¿Pero por qué vas al psicólogo si eres psicóloga? Entonces no eres buena. No eres buena porque pues vas al psicólogo. Si tú fueras lo suficientemente buena, no irías al psicólogo. Que obviamente este comentario pues está fuera de lugar y aparte está emitido desde un lugar donde no estamos acostumbrados a decir que es el psicólogo, no son chamanes, no son seres perfectos, ¿me explico? Lo podemos entender. Pero también me parece que es una tarea de todos presentar eso que no se ha dicho para poder salvar a alguien. Eso que ahorita te está pasando a ti puede servirle a alguien como experiencia. Normalizar respuestas emocionales no funcionales ante situaciones estresantes. El normalizar es que lo hizo porque estaba enojado, es que lo hizo porque estaba triste, o sea, es normal que alguien le pegue a alguien porque está enojado, es normal que alguien, por ejemplo, tome la decisión de drogarse porque, pues, ¿me explico? Ese tipo de situaciones no nos ayudan a encontrar la partida principal para entender qué es intervenir. Porque intervenir ante un tema importantísimo como la salud mental y cualquier situación psicológica que podamos argumentar y decir, no nada más es lo que se debe, sino lo que no se debe de seguir normalizando. No podemos justificar cualquier conducta en nombre de la violencia, en nombre de la autodestrucción, en nombre de muchas cosas que realmente somos corresponsables. Entonces, me parece que también eso no es lo adecuado para la salud mental de todas y de todos. Las redes sociales. ¿Cómo se han engolosinado nuestros adolescentes, incluso hasta nosotros mismos, a las redes sociales? ¿No te enteraste de, por ejemplo, de lo que pasó del otro lado del mundo con el temblor en Turquía? ¿No te enteraste, no? Y a veces no estamos como muy familiarizados y ¿cómo le puedo hacer para ver esto? ¿No? Y los adolescentes tienen estas respuestas automáticas y esta presentación de imágenes y de contenido que vaya, que generan más esta ansiedad. Y siempre que por ejemplo, le pregunté a un adolescente, ¿qué es lo primero que haces cuando despiertas? Veo mi teléfono, veo si mi publicación que yo hice anoche, antes de dormirme, ¿a qué hora te duermes? A la 1 de la mañana. A la 1 de la mañana yo publiqué, buenas noches a todos amigos, entonces yo me despierto el otro día para ver si tuve 20 likes mínimo, porque pues entonces, pues no soy muy popular. Es que me desperté para ver si mi foto de perfil, que yo cambié, muy guapa yo, pues tengo gente que dice que sí, estoy bonita, o sea, más pendiente de esto, de lo que pasó en TikTok, de hacer todo ese tipo de cosas que hoy nos presentan las redes sociales, pues también les generan esta ansiedad, ¿no? O sea, el cerebro, lejos de tener una rutina diferente, de despertarnos, de tomar agua, de ver el sol, de hacer un estiramiento, ejercicio, meditación, o sea, de despejar este cerebro porque sabes que durante el día vas a tener sí o sí, pues este acercamiento con la tecnología, porque trabajas, porque estudias, o sea, lo vas a tener, pero más bien pasamos todo el tiempo en las redes sociales. No hay un espacio en donde digas, voy a ver cómo creció la planta de mi mamá, voy a ver aquí un perrito que pasó y que está solito. O sea, no hay esa distracción a lo real. No hay esa distracción a esta valoración de vivir en el presente. Sino es más bien, yo quiero ser como ese influencer. Quiero irme de viaje a Grecia, a China, a Irlanda y vivir en una casa rodante con un gato. Y entonces se da cuenta el adolescente de su realidad, que no cuenta con esos recursos que lo pudieran en ese momento y de un golpe mandarlo a Irlanda, porque aparte está en segundo de secundaria. Entonces son muchas cosas que les genera estas redes sociales y entonces no todos, pero la mayoría de los adolescentes pues se enganchan y entonces lo creen fidedigno. No se dan cuenta del proceso que hay detrás de irse a recorrer el mundo.
que quizá tuvieron que ahorrar, tuvieron que trabajar en algún otro oficio que no era su profesión, que tuvieron que tener un negocio, que quizá a lo mejor hoy sabemos los profesionistas que es un poquito más complicado conseguir trabajo, y entonces dices, bueno, por lo mientras doy esto o hago el otro o tengo un negocio, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un gran esfuerzo detrás de un proceso. La vida es un proceso. Y entonces cada etapa de tu vida te va dando esas herramientas que tú necesitas. Hay alguien que me dijo, y es algo muy real, para los que son papás, siempre dicen, debes de educar a tu hijo como si ya se fuera, no como si se quedara y tú vas a hacer frente a todas sus decisiones. No, educa a tu hijo como si se fuera. Necesitas responsabilidad, necesitas empatía, necesitas tolerancia, necesitas escucharte a ti mismo, necesitas pensar y reflexionar si realmente para empezar tú te quieres a sí mismo, porque no puedes decirle a tu novia que la quieres muchísimo si no hay este contacto con la realidad, si no hay este contacto con esto que tú estás viviendo. Tenía también un usuario que vivía en un momento de estrés porque el muchacho en la primera vez que tuvo relaciones sexuales con su novia, pues no tuvo una erección. Entonces él decía, ¿qué es lo que pasa? Se cuestionó su orientación sexual. O sea, hay un mundo, porque aparte dice, yo investigué en internet y creo que tengo disfunción eréctil. O sea, imagínense la edad de un muchacho, de un adolescente de 15 años, investigando en internet, le sale disfunción eréctil y dice, sí, yo lo tengo. O sea, ¿cómo puede ser posible? Ninguna mujer me va a pelar, no puede ser, yo creo que es porque vi pornografía, yo creo que es porque esto, o sea, todas estas situaciones van generando este desfase a esta fantasía realidad. Y entonces, en eso que él percibía y que interpretaba, estaba de picada, emocionalmente mal. No encontraba ese valor hacia sí mismo. Y obviamente, por ser un tema muy delicado y para su interpretación, pues que no quería que mi mamá se enterara, ¿no? Porque aparte dice, pues me da pena decirle, mamá, a los 15 años me quise acostar con mi novia y no tuve una erección. No es algo cotidiano. Él me decía, es que ¿cómo le voy a decir? Por eso prefiero decir, ay mamá, no te metas en mi vida. Oye, ¿por qué no traes a tu novia? Ahí vas a empezar. ¿La quieres tú? Ve y búscala. Entonces la mamá pues no entendía, dice, a ver, de traerla a la casa ya no la traes, mira cómo te comportas, eres muy agresivo, no sé qué te está pasando. Y entonces cuando estaba solo, pues lloraba. Porque aparte ahí va otra. Culturalmente los hombres no lloran. Las mujeres sí, los hombres no. Y entonces, ¿con quién se desahogaba? Hasta que él dijo, mamá, quiero ir al psicólogo. ¿Pero por qué quiero ir al psicólogo? Entonces la mamá me dijo, oiga, pero yo quiero estar, yo quiero, porque no sé qué pasó, qué va a pasar aquí, ¿no? Entonces también te das cuenta de la forma en la que nosotros nos conducimos como adultos. Porque aparte la señora era como de, ya sé, porque en la primera entrevista, ya sé, hijo, no, ahorita quieres ir al psicólogo porque me acuerdo que un día te caíste de chiquito, porque mi hijo se cayó de chiquito. Entonces él venía con todo esto aquí y la mamá estaba, no, pues de seguro, o sea, buscando una justificación a lo que él estaba pasando. Entonces, muchas veces el tener esta actitud, y me pongo en el lugar también de un docente de decir, no, pues es que tú eres el problema, pues también lo pone al adolescente en una posición que muy probablemente pues se va a cerrar. Se va a cerrar porque aparte pues no va a querer pues que la gente piense, ¿no?, mal de él o interprete o le ponga un adjetivo. Salud mental. Es más fácil promocionar un lápiz labial, perfume, que sí, la rutina de skincare y no sé qué tanta cosa, que promocionar nuestra salud mental. Contamos, y hay que hacer este análisis profundo, contamos con esas herramientas necesarias para instruir a los adolescentes que padecen de ansiedad. O sea, ¿contamos con eso? Yo creo que no. Y yo creo que desde lo más básico, ni siquiera sabemos qué es salud mental, ¿no? Es un problema serio de salud, porque termina por destruir el futuro de cada uno de ellos y de ellas, quienes deberían de vivir en plenitud. Están en una etapa en donde pues deberían de tener y de gozar todas estas herramientas que les hacen a ellos pues generar ese futuro, ¿no? Y tener esta motivación de decir qué puedo o qué no puedo hacer. Les traigo un caso que lo saqué de una página
Luego les voy a pasar el nombre de la página. Y me parece muy importante, ¿no? Porque pareciera ser un caso muy cotidiano, pareciera ser un caso de lo que podemos escuchar de la vecina, de la prima, pero sí es importante, ¿no? Analizarlo a profundidad. Dice, motivo de consulta, dolor abdominal y pérdida de peso. Dolor abdominal, ¿a quién no le ha dolido el estómago? ¿Quién no ha perdido de peso? Hasta ahí podemos decir, ok, pues está bien. Enfermedad actual, adolescente de 13 años de edad, pues lo deriva a su pediatra o lo canaliza a su pediatra porque durante el confinamiento por la pandemia COVID se ha venido quejando de un dolor abdominal casi diario. Por este motivo ha disminuido la ingesta alimentaria, ha restringido alimentos grasos e hipercalóricos y también come en menos cantidad. La razón que da es que casi le duele menos. En alguna ocasión ha vomitado tras la comida, no ha sido de forma provocada, o sea, por esta misma sensación, pues ha vomitado. Ha perdido unos 5 kilos en 2 semanas y esto le ha provocado una gran preocupación por su salud. Mide 1,58 y pesa 42 kilos. Su índice de masa corporal es de 16,8. Menarquia a los 11 años. Tiene reglas irregulares. Entre sus antecedentes personales destaca que padece de su dolor abdominal desde la infancia y que desde en ese momento pues ha tenido otros padecimientos. Está estreñida siempre y durante el confinamiento pues empeoró. Siempre ha sido delgada, no consigue engordar. En verano es cuando se encuentra mejor y gana algo de peso. Su pediatra, tras realizar una exploración física exhaustiva y pruebas complementarias de primer nivel, no ha encontrado patología física que justifique los síntomas. La exacerbación de su dolor motiva que acuda a urgencias hospitalarias y que sea ingresada. No se encuentra ningún hallazgo patológico. Le recomiendan una dieta y medidas conductuales para que pueda seguir llegando a su peso ideal. Vive con sus padres y una hermana de 11 años. No tiene antecedentes psiquiátricos. Estudiante brillante. No se conforma con una nota que no sea notable. Muy de buena conducta, tanto en casa como en el instituto. En primaria sintió el rechazo por sus compañeros, pero en la escuela pues está contenta. Es una niña tímida, inhibida, insegura, con necesidad de anticipar y controlar lo que hace. Ante situaciones nuevas o cambios de su vida se pone muy nerviosa. En exámenes la pasa muy mal y a veces vomita. Apenas se relaciona con sus iguales con los que no comparte ningún interés. Su meta es estudiar y sacar buenas notas. Sus padres la describen como hiperexigente y perfeccionista. Con la pandemia la está pasando muy mal. Pasa horas estudiando, agobiada por los resultados. Las clases en línea le han desconcertado muchísimo y ha perdido el control. Tiene mucho miedo a enfermar de COVID. Por si se contagia, pues podría llegar a contagiar a sus padres. No quiere salir a la calle porque la gente no respeta las medidas de protección. Ella relaciona los vómitos con su nivel de ansiedad. Está triste todo el tiempo, tiene preocupación excesiva por su rendimiento académico y por su futuro. Tiene una visión pesimista, anticipa fracasos de forma no realista, temores hipocondríacos, miedo a contagiar a sus padres no justificado, insomnio, entre otras cosas. Este caso, como muchos otros casos, nosotros podemos empezar a leerlo o empezar a explorarlo y dices, bueno, pues es que es normal porque yo también sentí miedo de COVID, exactamente, pero aquí ya estamos hablando de una disfuncionalidad, es el sentir este miedo y esta preocupación no le permite vivir y aparte está envuelta en un sistema de creencia irracional. Este caso nos da estos 4 puntos muy importantes. Para empezar, generar esta clínica sugestiva de ansiedad según su edad. Todos estos padecimientos que tenía venían cronológicamente desarrollados desde su infancia. Ahí es un factor, y si se acuerdan, yo les dije, para empezar a decir esto o este tema de ansiedad, tenemos que decir, no diferencia de algún otro trastorno que pudiera tener un origen médico. Existen factores biológicos y psicológicos y socioambientales importantes,
COVID-19. ¿Quién se iba a imaginar que íbamos a vivir en una pandemia y casi tres años, ¿no? Y todavía seguimos con esos rezagos. Severidad de la sintomatología, ya vomitaba. Entonces, el vomitar constante puede provocar, por ejemplo, en su esófago, que esté irritado. Entonces, no concibe probar ningún otro alimento. Y hay que también ser ahí muy conscientes, pues, por aquello de los riesgos, ¿no? Presencia de comorbilidad según su edad con otros padecimientos, puede también tener naturaleza de factores causales. Debe iniciarse las medidas psicoeducativas y valorar la necesidad de psicoterapia y o algún caso farmacológico. La terapia no elimina emociones, aunque éstas sean desagradables. La terapia te capacita para gestionarlas de manera más adaptativa. Nuestras decisiones para accionar se gestan desde nuestro sistema de creencia. ¿Sí me explico? Nacen de lo que creemos y no creemos que necesitamos en ese momento. Entonces, ahí es cuando nosotros debemos de poder discernir todo esto que estamos llevando y que estamos conllevando en nuestro medio ambiente. Le pasé a la maestra nuestro plan, porque también es uno de mis subtemas, los planes al momento de intervenir con la ansiedad. Es correcto, maestra. De hecho, ya lo tienen en su grupo de WhatsApp. Para que yo se los pueda presentar. Yo creé 2 planes de trabajo, más que lo subí en PDF y como que se distorsionó muy feo, pero vamos a ver si lo podemos apreciar para irlo explicando poco a poco. Me pareció muy importante porque como estamos hablando, el primer contacto pues siempre es nuestra familia, ¿no? Entonces, plan de intervención familiar. Para empezar, ¿qué es la salud mental? La OMS la define salud mental como un estado de bienestar en el cual cada individuo desarrolla su potencial y obviamente pues desarrolla para afrontar situaciones diversas ante la vida o adversas. Puede trabajar de forma productiva y fructífera y puede aportar algo a su comunidad. En ningún momento estamos diciendo salud mental es estar feliz todo el tiempo y sonreír y que te la pases bien y que te pasen cosas buenas. No, estamos hablando de este sentido de bienestar, de conciencia, de todo lo que nos pasa, estamos en contacto de esto y pues obviamente cómo actuamos frente a esta situación. ¿Cuáles son esas herramientas necesarias que necesita el sistema familiar? Información necesaria, porque debemos entrar en el canal de comunicación de las personas. No puedes decirle, bueno, señora, el diagnóstico diferencial nos dice, no puedes decirle eso porque la señora no lo va a entender, o quizá sí lo va a entender, pero lo va a interpretar de otra manera. En mi carrera siempre nos decían, debes de hablar y de tener esta igualdad de palabras, ¿no? Para que podamos entendernos y llegar a esta unión. Debes de proveer información necesaria y complementaria. Complementaria, ¿qué quiere decir? Porque ella o él o ellos ya están recibiendo una información, ya saben lo que le está ocurriendo a su hijo, a su hija. Entonces tú vas a complementar eso con información real y verídica. Información complementaria a la experiencia que se vive. De ahí tomarán las medidas y decisiones necesarias para su promoción. ¿Cuáles son esos factores de protección que necesitamos? Tener factores de protección no asegura una vida libre de problemas, pero sí genera una red de apoyo familiar importante, proviniendo de personas cercanas, de confianza, al adolescente. Si tenemos una familia y nosotros damos por hecho que siempre van a ser la familia, no estamos viendo desde el adolescente, porque el adolescente también dice, bueno, pues tengo a mi mamá y a mi papá, pero confío más en mi mamá. Y esto no quiere decir, bueno, saquen al papá. No, sino más bien qué información necesita para que sea esa red de apoyo, para que sea ese respaldo. Debe de existir un trabajo integrativo. ¿Qué es esto? Promover el apoyo integral a los principales interesados dentro de su círculo primario. Unir esfuerzos para estar en proactividad. ¿Qué es ser proactivo?
Proactivo es mantener un pensamiento estratégico. Y esta estrategia nos va a llevar siempre a ser creativos. A los profesionistas de salud mental como psicólogo, psiquiatra, pediatra, doctor o todos aquellos que estén involucrados en el caso de mi hijo o de mi hija. ¿Cuáles son esos elementos que tenemos para promover la salud mental? Bueno, generar en nuestros adolescentes habilidades socioemocionales, habilidades que nos permitan estar en conciencia como sociedad, desde entender mis emociones, mis sentimientos, desde cómo yo me comporto, cómo yo sé que estoy enojada, y si estoy enojada, hasta dónde es mi límite, porque estoy enojada, entonces voy y me cacheteo a la maestra. Es que estoy enojada, sí, no se puede justificar ese tipo de situaciones, ¿no? Tener hábitos alimenticios es muy importante. A los adultos nos cuesta, pero debemos de entender, y yo no lo entendía, pero realmente debemos de tener esta conciencia, que cuidar nuestra alimentación no es decir quiero ser como Maribel Guardia o como otra mujer, no, sino es más bien decir qué le meto a mi cerebro, porque si me como una gordita o me como un tamal, pues qué de nutrientes va a mi cerebro. Y entonces pues me siento cansada y entonces mucha azúcar, no tengo proteína, no tengo hierro, no tengo alguna otra vitamina pues que me permita que mi cuerpo sea fuerte, a lo mejor para que me desvele por hacer un proyecto o que a lo mejor estoy en una situación tensa. Entonces todo esto nos ayuda. Acuérdense, el cuerpo también pues es casa del cerebro. Hábitos de ejercicio, hábitos de estudio, desarrollo de talento. Hay muchos adolescentes con un talento impresionante. Entonces me ha tocado ver que los adolescentes, es que le hice un dibujo a mi mamá. ¿Y qué hizo tu mamá? Dijo, hijo, estoy viendo Netflix, por favor, quítate y luego me enseñas tus cosas, corre, ve por ahí. Pues el adolescente dice, pues no son buenos, entonces prefiero yo también estar chateando o hacer otra cosa que desarrollar ese talento. El desarrollar talentos, el desarrollar habilidades para poder llevar a cabo alguna actividad en específico, también ayuda mucho al desarrollo de su cerebro, sobre todo de los principales, como yo les decía, de la corteza prefrontal, de la amígdala, de todos estos que nos ayudan a procesar y generar las emociones, administrar nuestros impulsos, etcétera, etcétera, etcétera. Y destrezas, desarrollo social. Vaya que nos hace falta muchísimo vivir en sociedad y entender que somos parte de una sociedad. No debemos de educar a niños o adolescentes diciendo, no, pues si tú eres perfecto y tú estás bien, pues bien. Que no te importe lo que diga el vecino. Mientras tú estés bien, correcto. No, ¿dónde está esta empatía? Estamos educando a robots para que sean solamente ingenieros, maestros, pero nos olvidamos de esa calidez humana, de esa empatía con el otro, de esa sensibilidad que tenemos. Bien existe, hay muchos estudios sobre todavía esto, se sigue implementando más opiniones sobre las neuronas espejo, ¿no? Que nos permiten ser reflejo del dolor o de emociones o de experiencias que la otra persona está viviendo. Y eso nos hace pues sentir un poquito más esa conexión humana y la reacción empática hacia el otro o lo que pueda pensar el otro, que eso es muy importante. Sentido comunitario, plan de vida y plan de carrera. De verdad esto es muy importante, porque luego llegan a la universidad, se frustran y no saben qué hacer, o llegan a la preparatoria y no saben qué hacer. Entonces es muy importante, por ejemplo, en la comunidad donde trabajo, desde el bachiller, los y las adolescentes ya no están pensando en estudiar, porque comúnmente en esa comunidad todos se van a Estados Unidos. Entonces ellos viven rodeados de gente que ya se fue a Estados Unidos, hizo casa de 8 pisos y entonces dice él, yo quiero hacer eso. Pero sorpresa, sorpresa, tengo que juntar 120,000 pesos para que el coyote me lleve y ojalá pase. Entonces viven frustrados, viven ansiosos, viven en esta necesidad de respuestas inmediatas. ¿Voy a pasar o no voy a pasar? ¿Voy a ser alguien en la vida o no voy a ser alguien en la vida? Entonces, saber administrar al adolescente desde casa o desde la escuela, a ver, vamos a hacer un plan de vida y de carrera con este sentido humanitario y de vida y lo más ajustado a la realidad, y la realidad es que a veces nos pasan cosas en el camino que pues pueden detener un poquito nuestro proyecto de vida, pero eso no significa que se va a quedar ahí, que no vamos a progresar, ¿no? El progreso es la suma de esfuerzos.
y cada esfuerzo tiene un proceso de estancamiento, ¿no? Entonces debemos de tener y ser muy objetivos y estar muy abiertos y tener este plan estratégico de si no funciona esto, funciona el otro. Y eso también lo vamos engendrando desde los niños, desde que sean tolerantes a la malvada frustración. Porque si no somos tolerantes, si no son responsables, si no los hacemos responsables y contacto con sus acciones, pues no vamos, ¿qué esperamos cuando lleguen a esta etapa de tomar decisiones muy importantes? Como herramienta necesaria para nuestra familia, yo siempre aconsejo enseñarlos o psicoeducarlos con los primeros auxilios psicológicos. Esto por las crisis que se puedan llegar a padecer, ¿no? Los adolescentes. Obviamente, bajo situaciones pues inesperadas o de crisis, puede ser por una situación inesperada, un fallecimiento, un diagnóstico, la pérdida de algún, a lo mejor familiar, se divorcian mis papás y tengo que elegir, voy con mi mamá, voy con mi papá, ¿no? Los primeros auxilios psicológicos decían por ahí, ¿no? Estaban como viendo que obviamente, como su nombre lo decía, los psicólogos o los profesionales de la salud eran los que daban, no los primeros respondientes. Pero ahora, después de todas estas situaciones que nos han pasado y durante pandemia, pues nos damos cuenta que las personas que están al lado nuestro hacían primeros auxilios psicológicos sin siquiera saberlo. Y hay muchos cursos que nos pueden ayudar para poder escuchar en el momento que el adolescente lo requiera de esa forma. ¿Cómo podemos hacer estos auxilios psicológicos? Primeros auxilios, primero tener una escucha activa. ¿Qué significa? Pues permitir que el adolescente exprese sus sentimientos, conductas y pensamientos. Esos son muy importantes. De todo lo que nos pueda decir, debemos de identificar qué siente, qué piensa y qué está haciendo, qué hizo o qué va a hacer. Porque eso nos permite empezar a agarrar el corralito y decir, oye, está en una situación vulnerable, necesita esto, empiezo a detectar o a hacer un listado de las primeras necesidades, por ejemplo, en el caso, ¿no? Si mi hija tiene un malestar intestinal y entonces vomita, yo creo que ahorita lo principal, o sea, la necesidad principal y que demanda su cuerpo, pues es hacerle un examen médico. No sentarla y decirle, oye, hijita, pues si estás vomitando, aguántate tantito, quiero hablar contigo. O sea, no es el momento. Vamos al médico y conforme vaya evolucionando todas estas reacciones médicas, vamos escuchando. Es importante porque como piensa, actúa. Y esos pensamientos nos van a dar una idea de esa creencia irracional o de ese miedo, como lo decía en el caso, que cree que existe pero no es real. Entonces de ahí podemos partir. Validación emocional. ¿Qué es validar emocional? O sea, entender y asentar y decir sí, sí, o sea, es válido que te sientas enojado, es válido que te sientas así o de esta forma, ¿no? Desde esa propia vivencia. Tal vez yo no lo haría, pero él sí lo está haciendo y lo está sintiendo. Tener respeto por lo que nos vaya a decir, ser empáticos, tener esta aceptación y entonces ahí va el momento más importante, la retroalimentación. ¿Cómo lo voy a retroalimentar? Pues teniendo información confiable y certera. No puedo decirle algo porque si yo no le digo una información certera, aguas, él va a tomar eso y entonces va a tomar una decisión que quizá lo lleve a una situación de riesgo o a una situación pues más impulsiva, ¿no? O impulsiva en ese momento. Entonces debemos de tener cuidado con nuestras palabras. Como factores de protección, ¿qué vamos a proveer? La confianza en la familia. Confianza no es, sí, hijo, ven, encierra a tus amigos, amigas y pasen una noche loca y si quieren les traigo las cervezas, yo confío en ti. No, tener confianza es justamente crear este ambiente de escucho, resguardo lo que me estás diciendo, entiendo o comprendo o empatizo lo que estás sintiendo y entonces este ambiente que estamos preparando pues es ideal para darnos información, para retroalimentarnos, para buscar ayuda, para acercarnos a esa situación que estamos padeciendo los dos, pero que yo estoy teniendo como adulta otras consecuencias, pero tú como adolescente estás generando o estás teniendo otras consecuencias. Entonces, esta confianza está en pro de este ambiente y eso genera una cadena.
Y difícilmente en esta situación de confianza el adolescente va a buscar otra cosa o a otra persona. Entonces, por eso es un factor de protección, generar esta confianza. Buscar una red de apoyo con las que tiene que ser clara y concisa, o sea, lo que doy, lo que digo, contundente. No decir, o como dirían por ahí, no cantinflear, porque el adolescente, acuérdense que también está en un proceso madurativo de entender ciertos conceptos y de entender ciertas situaciones que para ellos es un sí o no, duele o no duele, hace esto o no hace esto, que más allá que un adulto, ¿no? Mira, entiende una separación, yo no quería a tu papá, o es que mira, pues yo sé que viste que me pegó, o mira, yo sé que tu papá se droga, o sea, más allá de eso, debemos de ser muy claros y concisos con los adolescentes. En las decisiones a tomar y bajo cualquier circunstancia o situación de riesgo, pues obviamente estar ahí cuando él lo necesite. Porque también, si bien es cierto, pues son muy reactivos a su ambiente. Entonces, si yo necesitaba a mi mamá y yo le dije, mamá, me violó mi tío y mi mamá no hizo nada, difícilmente en otra situación yo le voy a decir a mi mamá, porque no me respaldó, no sentí que me protegiera. Yo me sentía desprotegida, ¿me explico? Debe de ser una intervención también y ser muy opcional tomar terapia familiar o individual. Eso nos ayuda mucho porque entramos en esta promoción de la salud mental con todos los miembros de la familia. En el trabajo integrativo, dependiendo de las tareas en la terapia, deben integrarse a los diferentes ambientes que él o la adolescente pueda hacer y exista un contacto progresivo. Pues si suele sentir una sensación de estancamiento en una o en otras áreas, no. El progreso no es parejo, ¿no? A lo mejor él tenía otras áreas o varias áreas donde él se desarrollaba, pero por el momento pues vamos a trabajar en esta, entonces pues no puedes a lo mejor continuar con esta actividad que hacías, pero puedes hacer otra actividad. O sea, me refiero a generar esto porque a veces creemos que al tener terapia psicológica o al tener ayuda o como papás al decir estoy aquí para ti, mágicamente todo se va a aliviar. Eso no es cierto. Unas áreas y otras áreas pueden progresar y otras no. ¿Qué tareas nos pueden dar? Bueno, depende la terapia con la que ustedes se identifiquen. Hay muchos psicólogos, muchos estilos de trabajo. ¿Qué podemos hacer también? Pues generar, de todo esto que les voy platicando, hubo una señora que me dijo, mira, yo me senté y lo que nunca había hecho en los 20 años que tiene mi hijo, lo hice. Nos sentamos y así como si nunca lo hubiera conocido. Me dijo cosas porque fue como, oye, ¿qué sentiste cuando yo me separé de tu papá? Cuando tenía 8 años, sí, cuando tenías 8 años. Empezaron a platicar, dice, y haz de cuenta que mi hijo tenía otra idea de lo que yo viví. Por supuesto, señora, porque son dos situaciones, una misma situación, dos consecuencias diferentes, dos resultados diferentes, dos interpretaciones diferentes. Y al hijo le impactó más que a la hermana. Entonces, eso nos puede ayudar muchísimo. Lo que queremos lograr aquí es tener esta red de apoyo. Enseñarle a los hijos que las cosas buenas pasan en la vida real. Disfrutar el tiempo en presente, porque existe una hiperestimulación en las redes sociales, en la vida, y que sé rico, pero sé exitoso, pero sé listo, pero tengo muchas novias, pero sé popular. Entonces ellos están mareados con todas estas cosas que para ellos es vivir, pero se olvidan de lo más simple. Y me parece que es importante que como familia empecemos a inyectar este sentido de vida. El de hoy comimos fuera de la casa, a lo mejor frijoles, un pollo, lo que sea, pero nos reímos muchísimo y eso es el sentido de la vida. El que te rías, el que diga, oye hijo, me gusta mucho cómo sonríes, hijo. Oye mamá, me gusta mucho cómo te ves hoy. O sea, esas cosas simples pasan en esta vida real, sin necesidad de tanto texteo, sin necesidad de tantas cosas que nos facilitan muchas situaciones, contactos, etcétera, pero no hay nada más bonito que lo real, que lo verdadero. Resolución de conflictos. Vamos a ayudarles a los adolescentes a resolver sus conflictos, a generar esta tolerancia a la frustración. De forma analógica, yo siempre he dicho, es imposible comerse un pastel
lo más ideal pues es cortar rebanada por rebanada. Y a veces nuestros adolescentes en esta situación de ansiedad quieren agarrar el pastel y comérselo todo. Y entonces que ya mañana yo no sienta nada y entonces ser gratificado, pero quiero ser escuchado, pero quiero resolver esto, pero quiero irme a Miami, pero bueno, muchas cosas. Pero quiero ser doctor, ¿qué voy a hacer de mi vida mañana? Como si alguien le estuviera diciendo, si mañana a las 8 de la mañana no me dices qué quieres de tu vida, te mueres. Viven en este constante vida acelerada, como un adulto, ¿no? Porque también nos vemos reflejados en esta situación. Entonces, debemos de generar, ok, sí, está bien, hay que priorizar necesidades. Estás en la secundaria, ¿cuál sería esa necesidad próxima? Ya vienen los exámenes. Pues yo creo que tu primera meta a cumplir, pues es estudiar y presentar lo que sabes. También es algo para que tú sepas, ¿no? ¿Qué necesitas de mí? ¿Qué necesitas de tu maestro? ¿Me explico? Eso es lo más próximo, porque estás en secundaria. Ahorita no te sirve que te explote la cabeza qué vas a estudiar, puesto que estás en primero de secundaria. Todavía te faltan pasar etapas y esas etapas te van a proveer otras herramientas para que tú tomes una decisión al momento de entrar a un nivel superior. En factores de protección, fomentar un sentido de responsabilidad, tener orientación sobre situaciones reales, no de pudiera ser, pero no pasa, que puedan ser resueltos. Gestionar emociones que se frustran pueden llegar a anular la voluntad y aumentar la ansiedad. O sea, hay situaciones que si generamos esta voluntad, estas decisiones, esta suma de herramientas, podemos darle solución. Pero si nosotros lo hacemos desde no lo sientas, o es que es imposible que te sientas así como angustiado todo el tiempo por algo que no, pues obviamente aumenta la ansiedad, porque lo que ellos quieren es darle respuesta a eso. Trabajo integrativo, cumplir objetivos reales gestionando emociones que son desencadenadas por un estímulo. ¿Se acuerdan que estábamos platicando? Hay que diferenciar esa emoción que ellos sienten por un estímulo y diferenciar si es un sentimiento y deriva de una situación que no ha trabajado. Y lograr distinguir el sentimiento para modular las respuestas ansiosas. Como yo les decía en el caso de la joven, que esas respuestas ansiosas, ella ya lo tenía, o sea, ella ya sabía, ahorita que hable con mi novio, ya son las 8, ahorita, y entonces, ¿y por qué no me contestas si quieres a otra? Y bueno, bla, 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 ya sabía, ella se predisponía a esa respuesta. Continuando, debemos de entender que la familia es un modelo de identidad. No vamos a resolverle la vida absolutamente a nadie, pero sí somos pioneros en generarle esta identidad, que reconforta su proceso. La finalidad es que él o la adolescente gestione sus emociones, pensamientos y decida plenamente sus acciones en tiempo real. Está en un proceso madurativo, por lo que es importante proveer herramientas necesarias para inhibir su estado de alerta. Inhibir, no desaparecer mágicamente, no. Inhibir esas respuestas a las que se había acostumbrado a estar expuesto. Atención selectiva, trabajar mucho su atención selectiva y concentración. Al cerebro nos llega un chorronal de información por estímulos, bien, o sea, hay un proceso que nuestro cerebro ejecuta para recibir información. Pero aquí los adolescentes no han logrado concretar esta atención selectiva y por lo tanto generar esa concentración a las cosas que les demanda su mismo ambiente. Procesa la información en el cerebro, es importante. Conectar con las personas que lo rodean, eso también genera mucho. Y trabajar en su conducta, pensamiento y en su lenguaje. Pensamiento. Está lleno de su sistema de creencias, sean miedos reales o no. Situaciones que no sean nuevas o que le resulten un reto y esto le genera un desajuste. Es que no me esperaba que me pasara esto, pero me pasó. El lenguaje, autosabotearse en la forma en la que percibe, muchas veces no es real, sino que está en función a algún estímulo que presencia, ¿no? Como yo les decía, este discurso interno de soy ignorante, no soy merecedor de amor, nadie me quiere, voy a ser un fracasado, no tengo no, etcétera, etcétera. Conducta, hacerse responsable de las acciones que él o ella decide con otros y obviamente que benefician a ellos mismos. Es muy importante como papás que observemos los cambios.
los cambios que va teniendo en esta respuesta de ansiedad o en esta situación y periodo de ansiedad, porque esto nos va a ayudar a discernir si hay un progreso o no hay un progreso. La escucha activa, hay que enseñarles también a los papás que hay una comunicación no verbal, porque muchas veces es que mi hijo no se comunica conmigo, nada más llega, me ve, hace ojos de huevo y cierra la puerta. Claro que le está comunicando algo, claro que hay un trasfondo de esa acción. Y ayudarlo mucho con preguntas abiertas como cómo y qué, porque eso me hace decir qué sientes, ¿no? ¿Cómo lo sientes? Porque si le digo, otra vez llorando, ay no, ya habíamos progresado, ya habíamos hablado que te duele que te perdí, tu abuelita se murió, pero ya supéralo. No, sino cómo lo estás tú viviendo. Pasó algo que volvió a reactivar este sentido de pérdida. Conectar con las victorias pasadas para servir como espejo y como antecedente que él pudo sobrepasar una situación que creía imposible. Esto nos ayuda muchísimo. Siempre a recordar, pudiste, estuvimos en una situación y sobresaliste, saliste de ahí. Eres un ser capaz de salir. Eres un ser perfectible, no perfecto. Perfectible quiere decir que va a haber errores, pero también vas a sumar a tu experiencia de vida y obviamente pues vas a salir pues entendiendo muchas cosas. El plan de intervención individual debe ser un trabajo constante y consciente. Hay que tomar en cuenta los síntomas fisiológicos, tales como aumento en sus pulsaciones cardíacas, respiraciones entrecortadas o aceleradas, dolor o presión en el pecho, náuseas, temblores, adormecimiento, tensión, mareos o sudoración. Esto porque para evitar una situación de salud y obviamente que sea riesgosa, no hay que poner en riesgo a nadie, ¿no? Síntomas cognitivos como miedo o a perder también el control, a ser juzgado, a no poder controlar esto que siento de los demás, falta de objetividad, etcétera. A su vez se activan los esquemas disfuncionales acerca de la amenaza o esa amenaza que ellos sienten. Los síntomas conductuales como la inquietud, dificultad para hablar o comportamientos de evitación, estos últimos pueden ser manifiestos, es decir, pueden buscar alejarse de las situaciones que les causan ansiedad. Entonces lo evito, me alejo. Síntomas afectivos como sentirse tenso, nervioso, temeroso, inquieto, impaciente o frustrado. Se debe evitar trabajar desde el abandono. Gestionar el control activa más el estado de alerta. O sea, este sentido de abandono es ya no lo sientas. ¡Wow! Nunca lo había pensado. O sea, no es que no lo sienta, es que lo gestione, es que lo detecte. Estas sintomatologías que les puse arriba deben de detectarlos. Debe haber una temporalidad para que también haya esta conciencia. ¿Y sobre qué voy a trabajar? Es como si dijeran, te meten a una casa y arregla la casa, pero ¿qué le hace falta? La voy a trapear, voy a limpiar ventanas, o sea, ¿qué? Entonces, eso es lo que queremos hacer. Yo aquí les puse estas preguntas clave. Día de la semana, hora. ¿Qué es en qué horario o en qué día o bajo qué circunstancias ocurren estos síntomas? Se presentan estos síntomas. Preocupación, angustia, ¿qué pienso para solucionarlo? La emoción que siento. Algo que sirve mucho es esta medida del 0 al 10 clinimétrica, porque también te ayuda mucho, ¿no? ¿Qué te llevas al día de hoy, no? O el día de hoy, ¿cómo te sientes? Del 0 al 10, bueno, 8. ¿Qué significa 8? Ah, bueno, pues significa que hoy ya no sudé mucho, hoy ya pude hablar con mi mamá, etcétera, etcétera. No se debe gratificar, no hay recompensa en algo que sentimos y que no nos resulta adaptativo. No debemos de gratificar. También debemos de tener estos objetivos bien claros. Vamos a neutralizar, vamos a modificar, vamos a identificar y vamos a generar esta funcionalidad. Como lo decía en mi frase, no es anular o desaparecer sus emociones, sino es gestionarlas y que haya un progreso con las respuestas fisiológicas, cognitivas y también del lenguaje. ¿Cómo vamos a hacer estos objetivos? Bueno, conocer las características de la ansiedad, tales como las respuestas fisiológicas, conductuales y cognitivas. Esos son los 3 pioneros importantes para trabajar con la ansiedad. Conocer técnicas de respiración y relajación. Utilizar técnicas de respiración y relajación. Distinguir y reconocer el efecto de sus pensamientos en sus emociones y conductas. Distinguir los diferentes tipos de distorsiones cognitivas.
que obviamente nublan la respuesta a un pensamiento real, buscar pensamientos alternativos más funcionales, me siento fracasado. No, no está. Cuando tú empiezas a indagar un poquito, te das cuenta que ese adjetivo se lo puso porque hoy tuvo un 7 en un examen sorpresa de inglés. Entonces, ok, por el día de hoy te tomó por sorpresa este examen, pero ten por seguro que para el próximo examen, porque siempre hay un próximo examen, puedes encontrar, ¿no?, lo que tú estás buscando en aprender del inglés. Si nos damos cuenta cómo estamos manejando este lenguaje, no de, ay, niño burro, pues, ¿por qué no sacaste lo que esperas? Es que no estudias, es que en lugar de que estés en el Face, debes estudiar. O sea, debemos de saber cómo entrar en este canal de comunicación con los adolescentes. Identificar problemas y realizar una lista de posibles soluciones. Analizar y escoger la mejor alternativa entre las posibles soluciones, evaluando sus pros y sus contras. Reconocer las señales de seguridad de ambiente para afrontar las situaciones. Reconocer la influencia de la evitación en el mantenimiento de la ansiedad y se expone a situaciones que le provoquen ansiedad. Entonces, este plan de trabajo nos va a ayudar muchísimo a entender cómo podemos trabajar de esta parte, de esta forma, ¿no? Entonces, espero que lo que hoy hayamos hablado, pues les haya abierto un poquito la perspectiva de la salud mental. Por mi parte ha sido todo y pues qué gusto coincidir con todos ustedes. Gracias. Muchísimas